Hola, Nico. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, igual entrete de conversar por esta vía, para que te conozcan. Muy buen amigo mío, Nico, Nicolás Godoy. Muchas Siempre, gracias. siempre he querido saber si Nicolás se escribe con K o con C. Y que Porque depende de la tú, localidad. sí, porque tú tienes cuando yo te observo, me acuerdo de Bakunin. De Bakunin, claro, Sí, porque me pusieron Mijail, mi segundo apellido, o sea, claro, mi segundo nombre, tu segundo nombre, y Bakunin es con K, es ¿sí? con K, Sí. que es como KH y que se pronuncia como J. Bakunin, Sería, en, claro, no, que es con KH cuando es como una J, pero si es la K sola es como una C. ya, ya. ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿No? no sé, me lleva Mijail como a es la, como, ¿sí? Mijail es como Miguel. Mijail, Miguel, claro, Miguel. Y Bakunin era ruso, ¿no? Sí, bo, era ruso. Sí. Era contemporáneo de Marx. Oye, y si uno quisiera hablar la anarquía en términos históricos, bueno, Nicolás es historiador. Eh, ¿Te gusta que te digan historiador, Nicolás? ¿Mm? O sea, estudié historia, sí, pero Claro. no, pero ser historiador, claro, o sea, es una disciplina igual académica. No. Cuando se habla de la anarquía, ¿cuál crees tú que es el padre de la anarquía? No sé si hay un padre de la anarquía, porque la anarquía está en contra del padre. Bien, sí, porque no hay Sí. origen, ¿no? No hay origen, no. Claro, porque se supone que la anarquía se remonta como un estado de naturaleza, ¿cierto? En lo que las jerarquías no coinciden, pues, como la jerarquía que se impone desde la monarquía o desde el Estado, son ficciones, ficciones políticas y de una jerarquía inventada, es una ficción de organización. De hecho, Por ejemplo, hasta en la teoría de sistemas se habla de la anarquía a claro, propósito de la ah, entropía que sería el estado ese de desorden, y lo contrario sería la entropía, algo así, claro, ¿no? ¿qué definirías tú como entropía? El estado, un estado caótico Claro, de pero cosas. más que un estado caótico sería como una organización natural, pues, ¿cierto? Natural, claro, porque lo natural Como es caótico. que es como que le pertenece a un grupo etario o a determinada etnia, un orden específico en el cual se condice tanto por condiciones geográficas, por condiciones psicológicas, Por ejemplo, si por busco condiciones acá históricas. en el Google o en el Internet la palabra entropía estoy buscando acá. Es bueno irse de repente, aunque cuando uno busca en redes, está buscando, metiéndose en un orden, ¿no es cierto? Como que se ordena la palabra. Claro, En pero el tema es física, que fíjate, en física dice magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. Así lo define por lo menos un diccionario aquí de Oxford. Y en informática dice medida de la incertidumbre existente ante un conjunto de mensajes del cual va a recibirse uno solo. Ya. Pero claro, igual es física la descripción y por lo tanto, claro, está vinculado a la naturaleza, ¿no? podría ser bueno, este estado como de entropía parte como de una mirada de algo que no se entiende, ¿cierto? O como, por ejemplo, si uno analiza como una teoría de sistema o antropológicamente quiere ir a un grupo, puede encontrarse con ciertas diferencias culturales que quizás desde mi perspectiva no me permiten entender como el comportamiento de otras personas, que es como lo que pasa entre el Estado chileno y la comunidad mapuche, ¿cierto? Que Claro, para el la comunidad Estado mapuche está una-
disculpa, la comunidad mapuche está fuertemente arraigada a la naturaleza, ¿no? A la madre Exacto, tierra. claro. O por ejemplo, antes de que hubiera latifundios o agricultura en las zonas del sur, o sea, había básicamente naturaleza virgen y que era el mapuche la consideraba parte como de su estructura religiosa, como sentarse a entender la naturaleza y extraer de la naturaleza lo necesario y no una explotación como lo hace el capitalismo, ¿cierto? Como a grandes rasgos, haciendo grandes predios donde se va a cultivar solamente un tipo de monocultivo, ¿cierto? O vamos a cosechar acá, no sé, eh, vamos a regar con palta y no se va a plantar nada más que palta en este sector. Y claro, el mapuche veía que esto en verdad no era parte como de su orden natural. Por eso hay No, resistencia a la agricultura. de hecho, cuando uno compara una familia bien establecida, con un padre, una esposa, con sus hijos, que están bien educados, que van a la iglesia y que llevan un orden más bien Sí, nuclear. preestructurado, eso aparece como como el orden inventado por el ser humano. Claro, Pero o sea, eso como nos lo aleja que proponía- bastante de la raíz, ¿no? Del origen. es como lo que Podemos, proponía Hegel, ¿ya? que el Cuéntame. Estado se organizaba desde la familia primero. Como que el ¿Ya? orden natural del Estado es la familia, y luego de la familia viene la religión, y de la religión viene como la idea de un orden estatal, que hace como de la familia como el canon, ¿cierto? Que debería replicarse para mantener un orden o una estructura general o institucionalizada, ¿cierto? Eso es con el propósito de poder tener control sobre la gente, ¿no? Claro, porque claro, como lo se veía antes de Hegel en el Leviatán de Hobbes, que es la idea de establecer un orden desde el Estado para que los individuos no se destruyan a sí mismos. Es como la necesidad que hay de un orden, de imponer un orden para que funcione el sistema, para que funcione la economía, para que funcionen ciertos principios que satisfacen los intereses de clases de una sola estructura. De el hombre es el lobo del hombre. El hombre es el lobo del hombre, o de los hombres, Los hombres, sí. claro. Mira qué Homo interesante. lupus. Igual uno cae en el tema del hombre, ¿no? ¿Qué te parece tú esta necesidad de cambiar algunas palabras para generar una inclusión, como le dicen los... ¿Mm? No me gusta la palabra inclusión, ¿ah? La palabra inclusión es como, ya, vengan, los incluyo, es como Yo mandatorio, incluyo, claro. como patriarcal, ¿no es cierto? Sí, Eh, es, el hombre, siempre el hombre presente y la mujer como es como aislada. que se reconoce la diferencia, ¿cierto? Es como que finalmente aparece este principio de diferencia que marca un antes y un después, un antes y un después de los diálogos para poder permitir la convivencia. A eso se refiere como con inclusividad, con querer como incluir a sujetos que se saben distintos a una situación en la cual se pueda convivir y no existan estas luchas claro, vienen en un principio desde el Estado, luego se revierte como una resistencia, y luego la resistencia versus el Estado genera un clima de violencia que es magnánimo, que no tiene fin, Y esa como lucha lo por la inclusión, disculpa, esa lucha por la inclusión tiene que ver precisamente porque se ordenaron las cosas de una manera que no debería haber sido. claro, Nunca debería haberse ordenado nada, tal vez. o Porque el sea, orden es lo que genera esa discriminación de géneros, de razas, ¿no? claro, De pero por clase. ejemplo en el caso de la raza, se impuso desde el Estado una estructura militar
y de producción para poder satisfacer los intereses de clases de una economía latifundista. Por ejemplo, hacia el sur comenzaron a avanzar los predios más grandes y después fueron poblando con colonos extranjeros y les fueron dando títulos de propiedad cuando no había ningún acuerdo, a lo cual se le llamó después pacificación de la Araucanía. Ah, sí, sí, la famosa Sí, palabrita. ¿Por qué llamarla Araucanía, Nico? por En historia, el, ¿por qué se le atribuye ese concepto de Araucanía? que era como el nombre con el que identificaron los españoles a las personas del sur, Ya. por Arauco, por la zona de Arauco y por el poema de Ercilla, ¿cierto? ¿Ah? No se te Alonso escucha. Ercilla, Alonso Ercilla. Sí. Y que Chile ahí aparece fértil, la provincia palabra señalada. araucano. Mm. Araucano, que es la que define también Sergio Villalobos, que él dice que ellos no son mapuches, ellos son araucanos. Sergio Sergio Villalobos tiene Villalobos una dice visión que, bastante sesgada del tema, ¿no? claro, sí, es un autor polémico respecto al tema, sobre todo por el apoyo que los militares le dieron como historiador y el acceso a un montón de fuentes para poder estratificar como todo su argumento racial, político, y acerca de que finalmente lo que él plantea es que el mapuche no existe hoy en día. Claro, y eso es bastante fuerte, Fuerte, porque al pues, decir que el conocer. mapuche no existe, se salta como toda la discusión que hay hoy en día en torno a los pueblos originarios. ¿Está vivo ese historiador? Sí, está vivo y sigue muy vigente. Sigue haciendo clases en la católica. Ya. Oye, y hay una calavera ahí atrás, Ah, un, sí, un sí. cráneo. ¿Ese Un de crack. dónde, de dónde lo obtuviste ese cráneo? No, no, es una réplica de yeso. Ah, sí, Sí, me acordé de Hamlet. Hamlet, sí. Sí. El culto a la muerte. Estaba pensando en el tema famoso culto a la muerte, porque la muerte se ve como algo gris, como algo feo, como algo que no se quiere, la gente no quiere hablar de la muerte, pero en México es distinto, parece, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la antropología mexicana es muy fuerte igual, porque a diferencia de nosotros como chilenos, en México tienen una identidad cultural muy fuerte. En cambio, nosotros como chilenos no tenemos identidad en verdad. No tenemos un raigambre cultural, no tenemos una incorporación de nuestros pueblos originarios en nuestra vida cotidiana. Yo creo que somos como los que mejor hemos recibido o permeabilizado el colonialismo y el blanqueamiento en nosotros mismos. Por eso, no sé, todos los ritos, ya sean de nacimiento, de función, matrimonio, que son como los tres grandes íconos, eh, o por el cual son los ritos por los cuales pasamos para sentirnos como, por así decirlo, que pertenecemos a una estructura piramidal. Eso es cristiano, es colonialismo, viene dado por una fuerza mayor. En cambio, en México, la resistencia cultural es mucho más grande. Son pueblos que se identifican muy fuerte con este aspecto. Bueno, la muerte para ellos es algo monumental. Incluso hay un texto que trabaja la antropología de la muerte, que es Mm. como después de Levi-Strauss, como que entraron como en el terreno de investigar acerca de cómo la muerte se va desarrollando en distintos grupos, ¿cierto? Y que, bueno, en la práctica cotidiana también siempre estamos al tanto, y sobre todo en tiempos de pandemia, parece ser que el gran tema es la muerte. Vaya, sí, sí, Entonces, por ejemplo, tenemos un problema de identidad muy grande. No sé, tú en este tiempo, ¿cómo te sientes identificado por alguna cultura en particular? yo, ¿Mm? yo me siento identificado con los mapuches.
Claro. Bueno, yo ¿Y tengo qué apellido mapuche, tienes descendencia mapuche? claro, directa. Si mi mamá es de apellido mapuche, Puchucoy, lo digo con orgullo. Hay Con gente que orgullo. se quita el apellido mapuche o se lo cambia o no lo nombra. Yo con orgullo. Sí. ¿Y por qué? Porque, bueno, tú cachai el tema de que etimológicamente, cuando se dice esta persona se humilló, Oh, o cuando alguien se humilla, ¿de dónde viene el concepto de humillarse? Desde mi punto de vista, humillarse es algo bello, algo hermoso humillarse, pero sí, en la cultura occidental se ha modificado negativamente esa palabra. ¿Y por qué? sí. Porque Eh, la palabra humillarse viene de humus, con de, H, tierra. de tierra. El mismo origen que tiene la palabra humildad, también de tierra, Porque es lo y el mismo origen que, que tiene la palabra humano, sí, humus, el humus tierra. es lo que hacen bueno, lo que hace el gusano, ¿cierto? Del compost viene el humus, Exacto, que vendría siendo lo que procesa el gusano y permite que la tierra se fertilice. exacto. Y fíjate que cuando se habla de humillarse, se habla, por ejemplo, de un príncipe que está en su palacio de cristal, pisando el mármol, humillarse significa salir del palacio de cristal, dejar de pisar el mármol y volver a pisar la tierra. ¿Tendrá que ver Eso, con el concepto de humanidad? humanidad, bueno, humus también está relacionado con humus, de De humano, de humano. humus también. Entonces, pero Claro se que la pierde el Biblia, sentido, ¿te bueno, fijas? finalmente la Biblia lo asocia con el origen del hombre a través del barro y la tierra, ¿cierto? Que tiene Sí, como un origen en el barro que para los judíos también era muy potente. y es tremendamente potente. Sí. Finalmente ese es el origen, ¿no? El origen, Y el mapuche, el guerrero mapuche, siempre tuvo como su base en la tierra, pues en la defensa de la tierra, de sentirse uno con la tierra y poder defender los territorios con el pantano a favor. mapuche, La gente, tierra. Es decir, tierra. no hay una, Eh, ni siquiera hay pertenencia, sino hay unión. ¿Ah? claro, pero Somos volviendo tierra. al concepto de humillación, tú sientes como, bueno, yo siempre el concepto lo he asociado como de forma negativa, como que humillarse fuera como a sacarte de sí para darle cabida como a un otro, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que desgraciadamente el concepto occidental se ha pervertido, porque claro, al hombre de negocios no le gusta, a mucho hombre de negocio no le gusta tocar la tierra con sus pies descalzos. Mm, Prefiere tener unos zapatos hermosos, y andar en un automóvil de alta gama y estar en un palacio, ¿me entiendes? Porque humillarse, tocar la tierra es lo tocar peor. la tierra. ¿Ah? O sea, humillarse es tocar la tierra, podría ser. Claro, Podría, exactamente, exactamente, claro. Y dándole como, como claro, una, como los términos que mandan son los términos del poder, entonces mm, esto de humillarse, viene de allí, ¿no? No me saquen de mi palacio, o déjenme aquí sea, en mi burbuja, humillarse, humanidad y humildad. Pueden ser tres conceptos que están ligados, ¿o no? vinculados etimológicamente, claro. Esa Mm, es la visión, esa es la apreciación que tengo yo tal vez por este origen mapuche, ¿no? Que para mí la tierra es fundamental. sí, por Entonces, ejemplo, lo que siempre se alegó era que finalmente, claro, había muchos que cuando llegaron los nuevos colonizadores, que ya no eran españoles, sino que colonias inglesas, italianas, alemanas en el sur, venían como con el ímpetu que le daba el Estado chileno de apropiarse de un terreno que el Estado les brindaba, pero que al Estado no le pertenecía, ¿cierto? Y les daba un título de propiedad, y estos nuevos colonos hacían uso del mapuche como mano de obra no remunerada. Servía el mapuche para las distintas funciones, podríamos decir, de servidumbre para
el nuevo patrón que había llegado desde el extranjero, ¿cierto? El demonio de ojos azules. Claro, esa caracterización. Yo me imagino de pronto, en nuestra América, cuando llegan los españoles y los ven, ¿No? ¿cómo habrán sentido esa presencia? ¿Cómo la habrán sentido? ¿Como un otro enemigo? ¿Como un otro nada más? Mm. ¿Como algo extraño? Por ejemplo, igual es distinto en el caso del norte, como cuando llegan los españoles como a la parte de México, a todo lo que es La Plata, ¿cierto? Cuando empieza como todo este poblamiento desde el Nuevo Mundo, se supone que los veían casi como divinidades, ¿cierto? Porque venían tapados en metal, nunca habían visto caballos tampoco, ¿Quién crees tú que describe mejor ese encuentro? Cabeza de Vaca, Bartolomé de las Casas, eh, porque son todas visiones bien sesgadas, pues porque son las ellos, fuentes. son los europeos ellos, todos son los que escriben son europeos, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, de cada uno se extrae como un poco lo que se vivió en ese momento, como que no es difícil calzar como un testimonio que sea fidedigno, como lo que pasó con Gusinde, Martín Gusinde, No lo ubico, a él no lo conozco. de uno de los sacerdotes salesianos, que fue de los primeros que tuvieron contacto con, o dejaron registro del contacto con los Segnam. Ah, Entonces, cuando él se encuentra con los fueguinos, él hace como un estudio antropológico y les pide por favor para dejar registro de que se vistan con los atuendos de sus antepasados, para dejar registro de las prácticas y rituales del Jaín. Pero cuando ya está esto, que fue como a finales del 19, principios del 20, del siglo 20, no, no, ya estas prácticas se habían olvidado un poco. Ya como que la población había sido blanqueada, había muchos que se habían ido a trabajar del campo a la ciudad, había muchos que querían ser, ya no tener el apellido originario que le habían entregado sus antepasados, porque se sentían discriminados, se sentían feos, se sentían que su semblante más oscuro los hacía parecer inferiores y se fueron como desarticulando en esa incorporación desde afuera. fíjate qué interesante esto porque yo me acuerdo que hay un sociólogo ¿Sí? que se llama italiano, Cesare Lombroso, no sé si lo ubicas, Sí, sí, es eh, un criminalista, es de analista en los realidad, primeros ya, médicos pero criminalistas. claro, Sí, y que precisamente se basa en las características físicas para poder identificar a los delincuentes. exacto. Delincuentes tienen que ser morenos, bajitos, gorditos. Sí. Bueno, él es el que hace como el fenotipo del delincuente, del hombre moderno delincuente. Y como Cesare Lombroso tenía como tendencia hacia la derecha, hacia el conservadurismo italiano, Entonces eh, discriminan. claro, entonces, por ejemplo, el sujeto de la revuelta es un sujeto criminal. Por lo tanto, la craniometría lo que da como finalmente que el estudio de las medidas del cráneo era asociado como al sujeto que está permanentemente incitando a la violencia en las calles. Entonces, para él, encontrar a un sujeto delincuente, porque el sujeto criminal se va construyendo. Entonces, César Lombroso crea como un determinado sujeto criminal en base como la tipología del revolucionario socialista, comunista o anarquista. Entonces, para él, el peligro viene de ahí y por lo tanto todo el sujeto criminal tiene determinadas facciones, por ejemplo, la barba, el pelo cortado de determinada forma,
son indicios de que el sujeto presenta características criminales. Caramba. Y por Sí, eso, por ejemplo, ahí aparecen en ese mismo periodo los médicos, los degeneracionistas, que ven al sujeto degenerado, al que le gusta el alcohol, asociado a la homosexualidad, a las enfermedades venéreas, al comportamiento errático, a la promiscuidad, y todo eso asociado como al sujeto popular. y será por eso Entonces, también entonces, disculpa, que a propósito de las manifestaciones de octubre del 2019 en Chile, la ultraderecha calificaba de orcos y de delincuentes a los manifestantes. O sea, exacto, mantienen esa visión, ¿no? claro, porque finalmente tenemos una política que se sabe a sí Mm. misma parte como de un puro sector, que se saben a sí mismo, bueno, sabemos que hay endogamia al interior de la derecha, que se acuestan entre familiares y que nacen con cola de chancho. Oye, interesante el tema, y da para mucho. Partimos Sí. hablando de la anarquía, pero volviendo al tema de la anarquía, Nico, eh, ¿Mm? anarquistas famosos a nivel mundial. Uno es Bakunin. Sí, Hay Saco y otro, Vanzetti también, que Saco, fueron Saco y Vanzetti Saco estuvieron metidos en el tema de Chicago, ¿no? Ahí y en que sí, bueno, 1 de Mayo, en ¿no? la revuelta también hay muchos anarquistas, hay mártires del anarquismo también, que hay, bueno, hay distintas ramas del anarquismo igual, cuando ya se asocia como un carácter eh, ya como urbano, político, se definen distintos tipos de estructuras, ¿cierto? Por ejemplo, hay anarquistas que se asocian al marxismo, otros que discuten el marxismo, otros que rechazan el marxismo, algunos que se sienten, por ejemplo, el tema de ser libertario también está asociado a veces al anarquismo. Yo no sé si es un mito, pero creo que para el golpe de Estado del año 73, ¿Mm? cuando se publicaban listas de personas que se estaban persiguiendo, aparecía Mikhail Bakunin, el ciudadano Bakunin, como una persona a la que estaba buscando la DINA en ese entonces para poder detenerla y llevarla a los campos de concentración, porque había un panfleto firmado por M. Bakunin, el Me ciudadano vacuno. Bakunin, decía. No sé si será mito o no, pero con el Bueno, desconocimiento puede hay ser, ¿no? varios anecdotarios en eso, como cuando quemaban los libros de cubismo porque decían que venían de Cuba. Claro, y no quemaban la Sagrada Familia, pues, ¿ah? De Marx y No, Engels. por supuesto que no. No, porque podía ser una blasfemia. Sí. Está Claro, también eh, Enrico Malatesta, ¿no? la De pesca también, Italia, ¿cierto? sí. Em, Pero, por ejemplo, también hay, dentro de lo que es la educación en Chile, también hay influencia de anarquistas franceses, hay anarquistas, bueno, de distintos lugares, de Italia también vinieron muchos. en Chile Manuel Rojas era anarquista, ¿no? Sí, Manuel Rojas era anarquista. Incluso, bueno, dentro de los grandes anarquistas tenemos varios poetas también. Hay muchos poetas. Pablo de Eh, Roca, Pablo de Roca, sí, José Domingo Gómez Rojas, ¿cómo se llama? José Domingo, sí, ¿ya? incluso el Ramón Ramón, Ramón no lo conozco. sí, también es un famoso anarquista, es que le da muerte al general que inaugura la matanza de Santa María en Iquique. Es curioso que en la matanza de Santa María de Iquique la izquierda se refiere al hecho, pero la derecha nunca habla de eso. No, No porque sé si es como obvio de repente, pero alguien de derecha sensato, si es que lo hay, no sé, tal mm, vez debería referirse de alguna manera a matar. otro de los escritores famosos anarquistas era Nicomedes Guzmán, Ah, Nicome de Guzmán, escritor, claro, que sí. escribió La sangre y la esperanza, era su novela, que narraba la situación de los arrabales y de los conventillos en Santiago,
pero desde la perspectiva de los niños, Ok. porque la figura del niño está muy asociada al anarquismo. Como Manuel Rojas, ¿no? Que con ese famoso libro, no me acuerdo cómo se llama, el de Manuel Rojas, en donde habla acerca de la herida, ¿no? De la herida. eh, Ya, Me acuerdo, hijo de ladrón hijo de- también. También allí el niño está presente, ¿no? Claro, porque en la mirada del niño, por ejemplo, en Nietzsche también hay algunos resabios anarquistas, ¿cierto? Como En que Nietzsche hay, hay resabios de todo. claro, claro, el tema es que es tan universal que muchos anarquistas adhirieron al pensamiento nietzscheano también. Es una de las etapas que está Entonces, en el libro de Zaratustra, la de niño, ¿no? exacto, La última etapa, la que tercera. era de las tres transformaciones del espíritu, la última es el niño, que era quien podía jugar incluso frente a la autoridad más rígida, ¿cierto? Que frente, no sé, imagínate, todo el régimen policial que tenemos hoy en día es heredero de todo el prusianismo que insertó Carlos Ibáñez del Campo en el país y luego que lo refundó Pinochet en los 70-80. Por eso se dice que en Chile las únicas revoluciones que han habido han sido desde la derecha, porque han sido manipuladas desde el orden militar, desde la fuerza policial. ¿Por qué tú crees, Nico, que tú que lees tanto a Nietzsche, por qué crees tú que Nietzsche genera tanta diversidad de entusiastas? Entusiastas en el nacionalsocialismo, entusiastas en el anarquismo, entusiastas en el comunismo incluso. ¿Por qué? Claro, porque yo creo que igual la filosofía nietzscheana tenía como ciertas pretensiones de universalidad, pero al mismo tiempo como tenía una impronta bien individualista también. Entonces no se casaba con ninguna idea política, aunque tenía unas críticas bastante ácidas contra el socialismo de la época también, porque bueno, este personaje que es Friedrich Nietzsche igual se hace como a un lado de toda esta idea como de hacer un pensamiento común para todos, ¿cierto? No calza con su idea de pensamiento, porque es el rebaño. Entonces, por ejemplo, de imponer una sola idea, de que sea como el que va como a decantar en una gran solución, parece ser más bien digno de sospecha que de apoyo. Mm, Porque, claro, porque igual, bueno, hay que saber de que muchas de las atrocidades que se cometieron como en regímenes totalitarios también dan pie para entender de por qué no todos adhieren al comunismo a ciegas, ¿cierto? Porque le temen a que eso se vaya a convertir como en una estructura, como decía Marcuse, en un hombre unidimensional. el libro famoso de Marcuse. Bueno, Entonces, hay diversas ramas en todo. Por ejemplo, a propósito de Marcuse, si nosotros analizamos, porque muchas veces livianamente dicen los marxistas y los mete a todos en un mismo saco, pero hay claro, marxistas de la rama de Althusser, unas de Marcuse, otros exacto, de diversidad de Lenin, de Stalin, y la exacto. verdad es que no se parecen mucho entre ellas. Está el ¿No? famoso Incluso, estructuralismo bueno, de los que adhieren Foucault, a Trotsky también, Trotsky, claro. ¿cachai? Entonces, por ejemplo, yo creo que son las luchas que se están dando igual, que, bueno, todo pensamiento igual es ideológico, pero al mismo tiempo converge con otros y discrepa también de los mismos, ¿cierto? Mm. Como que casarse con una pura idea sería como estar siguiendo el pie de la letra como lo hacen los evangélicos, ¿cierto? Entonces como que no tiene mucho sentido. Sí, claro, eso es cierto. Imagínate que estuviéramos leyendo solamente un libro porque todas las demás interpretaciones son demasiado versátiles. No, Me acordé de Spinoza y su crítica a la Biblia, ¿ah?
No, Spinoza es uno de los ateos más, podríamos decir, más metodológicos del, del sistema. ¿No? Y que a un ateo le digan panteísta es como extraño, ¿no? Es Claro, decir, Dios es todo. yo es todo, claro. Por eso se dice que es ateo. En el año 1656 los expulsaron de la comunidad judía en Ámsterdam. Maldito Pero, seas de día, maldito seas de noche, así nadie lo se maldijo. acerque a ti. ¿Ah? Pero fíjate que igual toda la crítica que hace Spinoza gira en torno como a una evidencia que da acerca del mal, porque finalmente yo creo que da cuenta del mal en el pensamiento, o como que hay pensamientos, por ejemplo, que yacen, subyacen como a través de las religiones y que finalmente terminan decantando como en un deber ser. Ah, la moral, sí. Claro, Y hay ese un tremendo tema, Nico. La claro. moral concebida de la forma en que se concibe. Nietzsche habló de eso, ¿no? Bueno, toda su filosofía gira en torno a eso, ¿cierto? Toda la estructura del pensamiento en Nietzscheano es como poner en duda nuevamente como los grandes cánones de la moral. ¿Qué dice Nietzsche de la verdad, Nico? Oh, no, no me arriesgaría. Bueno, hay varios textos que hablan sobre la verdad, igual, pues, por ejemplo, más allá del bien y el mal, se refiere también a la verdad como una mujer, ¿cierto? O o en el mismo texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral, donde parece ser que la verdad ya pierde toda su validez porque queda para uso y desuso de quien la manipula, ¿cierto? O sea que este concepto que a nosotros nos parece como tan novedoso, tan de ahora, tan actual, tan moderno, es la palabra moderno que significa el ahora, tan de ahora, Claro. en realidad es bastante antigua. La fundó Nietzsche tal vez, el concepto de posverdad. Sí, yo creo que sí. Bueno, por eso es tan vigente el pensamiento nietzscheano hoy en día, porque se preocupa básicamente de desarticular, pero al momento de articular no permite que se rearticulen las piezas. Hay una cosa que Entonces, me complica en el tema filosófico. Bueno, tú y yo estuvimos en el magíster de filosofía en la Alberto Hurtado. Yo no vi, yo mientras estuve en esas clases, escuché posiciones de Heidegger, qué sé yo, también de Paul Ricoeur, de mm, distintos pensadores, eh, sí, pero no una posición de el profesor que estaba ahí adelante. Eh, no, porque claro, el profesor como que apela como a cierta, podríamos decir, a un conocimiento puro que reside solamente en el texto y que la textualidad finalmente es como la que te da como el acercamiento como más legítimo a la verdad del texto. o sea, Entonces, es como un sacerdote. claro, porque la reproducción de un pensamiento no tiene otro fin que la reproducción y no el cuestionamiento. Claro. O sea, al final, imagínate, yo creo que por lo mismo también no llegamos a, bueno, por lo que agradezco de haberte conocido a ti y tu forma de pensamiento, pero en verdad estábamos frente a una élite del pensamiento. Había una academia detrás que estaba soportando esas ideas que son estructuras repetitivas, ¿cierto? Por Sí, ejemplo, todo el séquito de Pereira, todo el séquito de Rubio, que eran, claro, como los grandes referentes de la filosofía del Alberto Hurtado, pero en verdad dejaban entonces mucho que... podríamos haber leído textos en la casa, ¿no?
Yo me entretengo más leyendo en mi casa que estar yendo a un, a un aula a escuchar nuevamente a Rubio, así por ejemplo. Es una cuestión interesante analizar cuál debería Incluso ser la estructura de un magíster en es que filosofía. yo creo que en ese tipo como de ambientes como que se da como una suerte de vasallaje, como que tienes que ser lazarillo del profesor para poder optar como un ídolo y que en base a eso se legitime tu verdad, pues me parece patético. ¿Qué faltó, crees tú? Tal vez intencionar el debate, generar polémica. Yo eh, creo que, claro, más que la polémica era como saber orientar la discusión y las distintas formas de pensamiento. Por ejemplo, yo me acuerdo de la Lore. La Lore se vio bien como, bueno, ella tenía como ideas como desde el feminismo, desde un feminismo más o menos cristiano, pero se la estaban rebatiendo todo el rato y era como porque no, para ellos no era válido y querían cambiar su forma de interpretar, su forma como de quizás aproximarse a los textos. No tenía cabida quizás como con la estructura orgánica del programa del magíster. Entonces eh, como que tenía muchos vacíos en verdad, pues, o sea, la estructura rígida de Pereira, la estructura rígida de Rubio, yo creo que en ningún otro lado, salvo de quienes quieren intentar como un pensamiento hegemónico, me calza que se esté pensando de esa forma, si no las lógicas no ¿Sabes tendrían que sentido. José Santos igual me pareció como el más cercano a Mm, un debate más, bueno, no sé, más propiamente filosófico, ¿no?